Buenas noches, distinguidos estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Adriana López Cárdenas. Ella es médico cirujano partero, egresada de la Universidad de Monterrey, con una maestría en salud pública por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, epidemióloga por el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. Ha laborado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en las unidades de medicina de alta especialidad número 25 y número 21 durante 27 años. Además, ha sido epidemióloga en el Hospital Regional del ISSSTE en Nuevo León y en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Salud Pública en 2 periodos y actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en epidemiología desde hace 15 años. Hoy nos honra con su ponencia Retorno seguro a la práctica médico hospitalaria en la pandemia de COVID-19. Bienvenida, doctora López. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a este foro, a participar en este foro. Muchísimas gracias por la confianza de que pudiéramos platicar acerca de un tema relevante. Voy a cerrar mi video para iniciar la presentación. Pero ya tenemos aquí la presentación. Bien, la agenda que voy a manejar va a ser acerca de presentar una revisión del panorama de lo que es COVID y del SARS en estos meses, en lo que han transcurrido estos meses, así como el comportamiento del virus y el comportamiento de la población ante la enfermedad. Concluiré con algunas propuestas y bueno, pues tendremos un espacio para lo que es un diálogo y comentarios que ustedes tengan. A ver, ahí está. Bien, la pandemia ha sido causada por el coronavirus. Se describió como muchas veces lo hemos visto como una crisis global nunca antes vista. Los contagios y la expansión de la enfermedad COVID-19 no parece conocer fronteras ni clases sociales. La globalización parece permitir la expansión del virus. Pero pues en este gráfico, en esta diapositiva, podemos ver que hemos estado ante muchas pandemias, ante epidemias. Una de ellas, hablaríamos de las más cercanas, en 1981, VIH-Sida, gripe asiática, cambiaron nuestra perspectiva de cómo trabajar en medicina. Sí cambiaron. No lo cambiaron. Cuando hablábamos de SIDA, VIH, desde hablar de cómo manejar los residuos, cómo estar manejando lo que es la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo nuevo el enfrentarnos a una epidemia o pandemia. Esa epidemia que ya traspasa fronteras y nos abarca gran parte del mundo. También en este momento existe una mejor coordinación e intercambio de información, pues para prevenir el impacto de esta pandemia. A ver, no está cambiando. Ok. En esta diapositiva, en diciembre del 2019, enero del 2020, nos comentaban acerca de un virus nuevo, el nuevo coronavirus, que se le llama SARS-CoV-2, que se transmite a través de gotitas de flush por fomites, que tiene un periodo de incubación, hablábamos de un periodo de incubación largo, pero un promedio de 5 días, periodo de transmisión también importante, ¿sí? Y este SARS-CoV-2 es un virus nuevo, por lo tanto, el 100% de la población
nos veíamos susceptibles a esa infección, causando una enfermedad que ahora sabemos que se le llama COVID-19. Esta enfermedad puede causar la muerte de personas de edad avanzada, aquellos con comorbilidades, aquí señalo algunas, pero vemos que también ha causado la muerte de personas jóvenes y personas a lo mejor sin ninguna comorbilidad. Lo que también hemos visto es que habrá personas que nunca desarrollarán síntomas y otras pueden tener eh, síntomas de formas muy severas y llegar a morir. Y entonces la receta a nivel mundial fue confinamiento. En esto quiero ver qué es infectividad. ¿A cuántas personas puede infectar un caso? Y aquí vemos en morado y en grises los contactos cercanos, en moradito las personas, la persona infectada. En el siguiente lámina podemos estar viendo en la inferior del lado derecho por qué es tan importante detener la transmisión, ¿sí? Porque una persona infectada, y a esto me voy a referir en varias veces, que es el R0, va a ser diferente dependiendo la enfermedad que estemos comentando. Ok, nuevamente, ¿por qué es tan importante detener la transmisión? Es decir, el impacto de prevenir solamente una infección nos puede disminuir el número de personas que van a enfermar, ¿sí? No solamente lo que mencionábamos, ese contagio y el hecho de que la persona desarrolle o no desarrolle la enfermedad y cómo lo va a hacer, sino en cuanto a que el desarrollo clínico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en esta gráfica que me gusta mucho presentarla, hablo, nos la muestran, dice, ¿qué tan contagiosa y mortal es la enfermedad? En el eje de las abscisas, el X, lo que se está midiendo es el promedio de personas infectadas por cada enfermo, lo que es lo mismo, lo que comentaba el R0. El COVID o la COVID está en un rango de 1.5 a 3.5. Algunos investigadores actualmente nos lo dan en un rango de 4. El R0 de la viruela, ¿sí? Lo ven, es casi igual. El del sarampión es mucho mayor, muchísimo mayor, ¿sí? Y por otro lado, en el eje de las Y, estamos midiendo la tasa de letalidad, el porcentaje de personas que van a fallecer por haber enfermado, que esto puede ir de 0.7 a 3.4, pero en México ha sido mucho mayor, ¿sí? Aquí vemos otra vez viruela bastante alto, ébola, ¿sí? Bastante alto, otro coronavirus causante del MERS alto, ¿sí? Okay. Este modelo nos está presentando que cuando toses o estornudas, hasta la distancia que van a alcanzar esas partículas, las gotículas, que pueden llevar al virus, ¿sí? Al toser, hasta 1.5 o 2 metros, ¿sí? Y al estornudar puede ser mucho mayor. En la parte de abajo, del lado derecho, vemos modelos. Tuvimos muchos modelos, unos verdaderamente espectaculares cuando se presentaban en cuanto a transmisión comunitaria. Pero el modelo hospitalario, tal como cual, no lo hemos tenido que se haya presentado. Bien, aquí me acerco un poquito más a ese modelo que tenemos de la tosidura o del estornudo, ¿sí? Y aquí vemos que puede ser tan largo,
de lo que ya comentaba, 2 metros, 6 pies, y puede ser manejado con una mascarilla, aquellas partículas de 10 micras, pero las menores a 10 micras deben de ser manejadas más eficientemente, bloqueadas por un filtro N95. Debieran de ser mejor bloqueadas por este filtro. También vimos estos otros modelos, el riesgo de contagio por COVID-19 cuando el caso positivo no portaba la mascarilla, el riesgo aumentaba increíblemente 90%. Cuando el caso positivo seguía sin portar la mascarilla, sin embargo, la otra persona sí lo usaba, el riesgo disminuía bastante para un contagio. Y así estamos viendo hasta llegar a cuando los dos usan la mascarilla y cuando tienen una distancia aproximadamente mayor o igual a 2 metros, pues el riesgo es mínimo, ¿sí? Ahora, cuando ejecutamos diferentes acciones como estar en silencio, hablar o gritar o cantar, también hay diferencias y ahí vemos las partículas que puede haber. Y lo otro interesante, en tiempo, ¿sí? Aquí vemos en silencio, 2 minutos, una partícula, ¿sí? Hablar en 2 minutos aumenta, pero gritar o cantar va aumentando. Entonces, de ahí que se cerraran ciertos lugares en los que tenemos este tipo de situaciones que pudieran estar eh, lugares como antros, lugares como restaurantes. Entonces se cerraron estos lugares. ¿Nos molestó? Sí, sí nos molestó. Pero ¿qué pasa? Nos estábamos protegiendo. Ahora, ¿por qué es tan importante detener la transmisión y conocer este número reproductivo básico de la COVID-19, el R0, para conocer exactamente la transmisión y ver la cantidad de personas que un infectado va a contagiar cuando todos los contactos son susceptibles? Mientras mayor sea este número, mayor será la cantidad de personas infectadas. Muy bien. En este esquema nos muestran lo que viene siendo cuando ya se empezaron a abrir los lugares, la reapertura, y veíamos lugares siguiendo los colores y dando un giro a este círculo, siguiendo las manecillas del reloj, los diferentes colores, y cómo iban siendo de menos a más peligrosos, ¿sí? Aquí estamos viendo esto y vemos que al resaltar, aquí estoy resaltando lo que vemos de ir a un hospital, pero es visitar un hospital, no estar ahí, permanecer y estar en el trabajo en el hospital, sino es cuando uno lo visita estaba en amarillo, cuando uno labora, bueno, es más tiempo, está sujeto a diversas situaciones que ahorita las veremos. Ok, estas son las situaciones que hacemos en un hospital. Procedimientos generadores de aerosol, intubación endotraqueal, la extubación, colocación de mascarilla laringea. Todos estos nos van a dar una mayor cantidad de esas gotículas que pudieran tener en diferentes cantidades al microorganismo, al virus. Entonces, ¿es difícil ir al hospital? Sí, sí llega a ser difícil. Bien. Si hasta aquí no hay preguntas, continúo. Entonces, ¿cómo se han combatido las epidemias? Bien, ya vimos algo del panorama. La respuesta para la contención de la pandemia y continuar con nuestras actividades, no hay una solución mágica. Quisiéramos tenerlo,
no es así. Esa solución debe, debe estar basada en algo científico y debemos de tener un amplio panorama, que espero haberles dado una panorámica de esto. Hay muchas cosas más que pudiéramos estar platicando y pudiera darles información, pero con esto quisiera darles a conocer qué les puedo proponer en este momento. Ok, este es una propuesta que hizo el virólogo australiano Ian McKay. Mostró este queso suizo, ¿sí? Y este modelo que él propone lo menciona como la analogía perfecta de cómo protegernos frente al virus. Ninguna medida aislada de prevención que tratemos de implementar para combatir la COVID funciona al 100%, pero cuando comenzamos a juntar rebanadas, es decir, las medidas, esas rebanadas del queso va a ser medidas, creamos una barrera para prevenir ese riesgo. Cada rebanada de queso suizo, pues lo estamos viendo, tiene agujeros, tiene imperfecciones, pero combinadas puede resultar en una protección mayor frente al virus. Es decir, el distanciamiento físico es la medida más importante. El uso de mascarillas, higiene de manos, toser en la parte interna del codo, evitar tocar la cara, limitar tiempo en áreas cerradas, todo esto pues corresponde a responsabilidades personales. Y las responsabilidades compartidas, pruebas y seguimiento, mensaje y conferencia gubernamental informativa. Debemos de estar informados de qué es lo que sucede. Ventilación y filtrar aire. Y esto me pudiera estar refiriendo a áreas cerradas, al avión, probablemente un viaje en autobús, ¿sí? La cuarentena, aplicarla en sospechoso. El aislamiento, aplicada en el caso. Las vacunas, ahí lo están viendo, es una responsabilidad compartida. Qué interesante, ¿verdad? No la puso este investigador como una responsabilidad personal, sino compartida. ¿Por qué? Porque las vacunas actualmente que tenemos fueron conseguidas por los gobiernos a través de los laboratorios. Se crearon en tiempo muy corto, ¿sí? No hay una venta particular de ellas, sino que el gobierno es el que las está comprando, consiguiendo, las etiqueta y las envía a los diferentes regiones, estados, municipios, personas por estratos. Ya ven, ahorita se vacunaron adulto mayor de 60 años, ya se empezó a vacunar adultos entre 50 y 59 años, se vacunó a los trabajadores de salud con algunas situaciones de que hubo problemas, no entraré en esos detalles. Va despacio, se están vacunando los trabajadores de la salud, eh, a los universitarios, maestros universitarios, trabajadores universitarios, trabajadores de escuelas, maestros de escuelas se están vacunando y bueno, de eso lo mencionaré un poquito más adelante. Bien. Información tenemos, ¿sí? Aquí va este gráfico de la información, perdón, no, estas viñetas, ¿verdad? En el que va del menos a importante al más importante, ¿sí? Aquí lo tenemos. Está interesante, un poquillo complicado de pronto, pero es bueno. Lo que mencionaba, ¿sí? Las diferentes estrategias, lavado de manos. El 5 de mayo celebramos el día de la importancia del lavado de manos, ¿sí?
Enfatizar el lavado de manos. Los médicos conocemos perfectamente bien los 5 momentos para la higiene de manos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Se menciona, dice, segundos que salvan vidas, limpia tus manos. Ahora, el uso de guantes no es higiene de manos. Y ahí sí traigo un pleitecito con esto. No contamines más este mundo desechando guantes. No sé si les tocó ir, de pronto uno iba muy temprano al supermercado a comprar lo necesario o íbamos al banco y veíamos gente con guantes y se tocaban la cara y metían la bolsa, perdón, metían sus manos a su bolsa, se ponían los lentes, tomaban y todo con guantes. Y me preguntaba, ¿realmente está funcionando? Claro que no está funcionando de esa manera. Lo mejor es el lavado de manos. Sabemos que los guantes tienen una finalidad práctica. Para cuándo deben de ser, está muy claro su uso. El uso del guante es muy claro y nosotros lo sabemos. Muy bien, revisando las medidas, aquí demuestro cómo se fortalece la distancia. Pero esa distancia, recuerden, es una separación física, no social. Hablábamos de un distanciamiento social, creo que estaba mal el término, es un distanciamiento físico. Y aquí vemos en la entrada hay un tapetito que yo a veces me pregunto, está más sucito ese tapetito, ¿para qué lo queremos? Perdone usted. Es tema de comentarios, si quieren lo comentamos. Pero aquí tenemos a un estudiante que está tomando la temperatura al ingreso, ¿sí? Y si tenía una temperatura alta, le pide que pues regrese a su casa o más bien lo puede canalizar con alguien para que lo revisemos. También vemos aquí el gel alcohol, ¿sí? Y la salida. Esto permite que hagamos un buen manejo de esas entradas y salidas y no ese amontonamiento, ¿verdad? De tal manera que esto está muy bien señalado. Esta otra, del lado izquierdo tenemos la señalética, respeta la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, el uso del gel, el lavado de manos. Fíjense bien, es obligatorio, no es negociable. Esto no es negociable, llega a ser obligatorio, ¿sí? Y del lado derecho, en la parte superior, tenemos estos dispensadores de gel alcohol eh, distribuidos en diferentes partes para tener acceso a ellos fácilmente y están distribuidos estratégicamente para aplicarnos el gel alcohol y no estar portando el virus en manos. En la parte de abajo podemos ver un acrílico que está haciendo una separación. Aquí, por ejemplo, es personal administrativo, las secretarias tienen ahí una separación y es buena esta separación con acrílico, con vidrio, pero todavía permite la comunicación. Nos vemos, nos escuchamos y ahí también tenemos ese botecito de gel alcohol. Ojo, esos botecitos de gel alcohol hay que mantenerlos limpios, hay que limpiarlos, el rellenarlo previo aseo del bote, ¿sí? Previo aseo del bote. Y aquí esta mascarilla que ya le había comentado, KN95, y la careta son obligatorios en hospital. ¿Qué pasa al estar usando esa careta? Eh, Dices, pues tiene por arriba y por abajo, bueno, pero ya traigo la mascarilla y la careta me va a impedir que me toque cara, que me toque ojos, ¿sí?
es muy usual que veamos a los niños, a los pequeños, con estas caretas de, pues creo que deben ser de acrílico, livianas, fáciles de usar, y eso permite que los pequeñitos, que se recomienda que menores de 6 años no usen mascarilla, porque sería un poco difícil controlarlos, a menos que el papá esté ahí controlándolas, me refiero al papá o a la mamá, pero con las caretas sí evitamos que el pequeño se toque los ojos, se toque cara. Y bien, las vacunas, las anhelábamos, las deseábamos, llegó la avalancha de vacunas y la pregunta, ¿cuál me aplico? Y la respuesta que hemos oído frecuentemente, la que tengas a la mano, la que te toque, tú aplícatela, ¿sí? Ya mencionaba algo de los trabajadores de la salud, ya se la están aplicando a todos los trabajadores de la salud, sector público o privado, los maestros universitarios, también personal administrativo. Ahí no estoy excluyendo a la gente que nos ayude en el aseo, servicios básicos, a la gente que nos ayuda en lo que es la infraestructura. Es decir, todos los que están en una escuela, en la universidad, fueron vacunados la semana pasada, ¿sí? Ahora, los estudiantes, ¿cuándo? Muy buena pregunta. Les puedo comentar que en este momento, en el estado de Nuevo León, se está vacunando por partes a los jóvenes, a los médicos, ya son médicos, de lo que es servicio social, ¿sí? Y se va a ir en descenso en cada uno de los semestres, ¿sí? Puse las vacunas que tenemos, y en la parte inferior del lado izquierdo, la vacuna que es de dosis única, la CanSino, que se aplicó a maestros. Ok. Esto es el avance que tenemos de las vacunas. Es una numerología reciente, no puse a todos los países. Aquí vemos Estados Unidos, va bastante avanzado. Vacunas aplicadas, un buen número, ¿sí? 32% van, poco más del 32%. Otro país que también va bien es Reino Unido. En Israel, no lo tengo aquí, pero es de los mejores, ¿sí? Que está vacunado. México, aquí sale, el 10.6% de la población tiene esquema completo. Ya tenemos más vacunas aplicadas, pero con esquema completo 10.6% de la población. Vamos lento, pero vamos. Eso es lo interesante, que sí se está aplicando. ¿Qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Fue un boom, se empezó a aplicar, y de pronto en este momento la gente ya no está acudiendo, mientras que en nuestro país estamos tan deseosos que muchos de nuestros connacionales están yendo a Estados Unidos a aplicarse la vacuna. ¿Válido? Sí, sí es válido. Ok. Otra situación para seguir revisando nuestro panorama, el semáforo de riesgo epidémico de COVID. Aquí tenemos este gráfico, lo más reciente, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo del 10 al 23 de mayo de este año. Tenemos muchos estados en verde, están los de nosotros. Tenemos algunos estados en naranja, peligro, ¿verdad? Peligro. No hay uno ahorita que esté en sumo peligro, en rojo, ¿sí? Pero ir ahorita a Cancún creo que no es bueno, no sería bueno. Me muero por ir a la playa, pero ahorita no sería lo ideal, ¿sí? Bien. COVID-19 y la educación médica, una mirada hacia el futuro. El Foro Iberoamericano de Educación Médica, perdón, es una reunión que hubo virtual, por supuesto,
de las escuelas de medicina de países como Colombia, Chile, Panamá, España, México, entre otros. Y empezaron con 5 preguntas y todas terminaron por decir que continuarían con el modo híbrido de educación médica. Ok. Con esto ya voy a empezar a dar mis propuestas referente a lo que ocurriría de cómo continuar con la educación médica. Regreso en modo híbrido. Las clases teóricas en línea por diferentes plataformas. Nosotros ahorita estamos usando una plataforma de Microsoft Teams. Lo bueno, la ventaja que tenemos con el Teams es que se pueden usar otras aplicaciones como Kahoot, como Swaway, etcétera, etcétera. Y eso permite tener una buena comunicación con grupos grandes y poder estar con ellos platicando, viendo la clase, haciendo ejercicios. Se puede usar también pantallas como de eh, pizarrones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que cuando iniciamos la accesibilidad a Internet de alumnos, ¿sí? No todos tenían una accesibilidad. Actualmente se ha corregido mucho esto. La disponibilidad de un equipo funcional, hasta para el mismo maestro, ¿sí? Tuvimos problemas, lo hemos corregido. Habilidades de cómo que el estudiante debe aprender. Bueno, eso sí, las habilidades hemos tenido que usar algunos modelos, pero también ahí entraba la habilidad que tenía el maestro o que tiene el maestro para usar la tecnología. Ahí nos vimos en problemas, tuvimos que tomar 1, 2, 3 cursos de Teams por Microsoft. Perdón que estoy diciendo marcas, pero no me pagan, no hay nada de anuncio, por favor. Pero tuvimos que aprender, ¿sí? En ocasiones, y no se vayan a reír, chicos, ¿dónde está el on? ¿Dónde la aprendo, verdad? ¿Cómo entro? Pero bueno, aquí estamos sobreviviendo el tercer semestre bajo estas premisas. Las clases prácticas, si voy a entrar a ese modelo híbrido, bueno, si voy a hablar de clases prácticas con menor aforo de estudiantes, menor tiempo de exposición. ¿Y cuáles serían esas clases prácticas? Pues principalmente las clínicas, como pudiera ser cirugía, ¿sí? Los diferentes lugares o subespecialidades de cirugía. Y aquí no es negociable, es obligatorio el uso de equipo de protección personal, careta, mascarilla N95, lo que es lavado de manos, ¿sí? Aquí no, eso es obligatorio. Una telemedicina asesorada eh, es cara, la tenemos y sí la tenemos, revivirla, porque creo que sí la dejamos un poquito fuera. Lo otro, actividades de razonamiento clínico. Usamos mucho el Kahoot con estas actividades de razonamiento clínico. Podemos utilizar algunas otras, ¿sí? Ahora, también, eh, perdimos el entorno clínico, sí. El compromiso y el entusiasmo de nuestro estudiante está deteriorado, pregunto. Eso ha llegado a provocar deserción. Creo que es menor que en en primaria o en secundaria, de donde hemos oído que sí hay un poquito de deserción. No tengo números y perdón por decirlo así. Ok. Vacunación, ya lo mencioné. Hay que abatir susceptibles. Continuar conociendo la evolución de la pandemia en la comunidad.
continuar conociendo esa semaforización, fortalecer el triage COVID en hospital al ingreso para una detección oportuna de pacientes sospechosos o confirmados a su ingreso. ¿Para qué? Tomar las medidas pertinentes. ¿Cuáles son esas medidas pertinentes? Aislamiento y búsqueda de contactos. La pandemia, para nosotros, tomémosla como una crisis de oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Esa oportunidad es promover la investigación, fortalecer la investigación, algo que no estamos acostumbrados a hacer. Esto va a incrementar el razonamiento crítico y científico, ¿sí? No estamos tampoco acostumbrados a leer libros de nacionales. Leemos muchos libros, o más bien nuestros libros en el pregrado y en el posgrado son de autores anglosajones, europeos. A veces no se adecúan a lo que es la anatomía, la fisiología, la forma de estilo de vida del mexicano. Entonces, sí es importante que empecemos y continuemos eh, elaborando material científico nacional, local, sí. Es decir, hacer una era de investigación, enseñanza y aprendizaje. Esa es mi propuesta. Es un reto que tiene esta generación. Y la pregunta obligada, ¿van a tomar ese reto? Les pregunto, ¿van a tomarlo? Hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Ser fuertes y aún así florecer. Muchas gracias. Espero haber sido puntual en la propuesta, en la referencia al panorama. Me fui un poco rápido, lo reconozco. Sin embargo, espero haber cumplido, estar cumpliendo con los objetivos de lo que queremos y estamos. La telemedicina asesorada, ¿y por qué dice que es muy cara? La telemedicina asesorada es cuando se utilizó un tiempo cuando en comunidades alejadas el médico en esa comunidad alejada conectaba con el hospital o con el especialista y el médico estaba revisando al paciente, ¿sí? Lo estaba interrogando, lo estaba explorando y en conjunto con el especialista podían definir qué hacer. No sé si me estoy explicando. De tal manera que era como estar en pues así como es en la tele, en la TV, en la televisión, y estar una sola persona, que era el médico de aquella comunidad, y estar conectado con el especialista. Le estábamos dando lo mejor a nuestro paciente con una asesoría excelente de aquel especialista que no iba a salir de su hospital porque tenía sobrecarga de trabajo, pero entonces sí iba a poder atender al paciente. Digo que es cara porque sí se requiere una infraestructura. Sin embargo, con lo que tenemos ahora como este medio, ¿sí? Creo que se puede abaratar. No sé si me explico. Lo dije caro cuando era la telemedicina, pero han pasado años y ahora nos conectamos a través de Zoom y creo que lo podemos eh, mejorar y se abarata. Aquí, ¿cuál sería la condición? Tener internet.
tener esa comunicación. Doctora, ¿actualmente aún los tapetes y túneles sanitizantes son útiles o considerados como un método de prevención? Lo que comentaba de los tapetes sanitizantes, sí son útiles, pero hay que estarlos limpiando, ¿sí? Ahora, ustedes van, por ejemplo, al supermercado y ahí los tienen y cada cuando los sanitizan, cada cuando los limpian, cada cuando les ponen, creo que ahí sí estamos incumpliendo. Pero en casa, a lo mejor no tengas el tapete, cámbiate de zapatos, ¿verdad? No es algo necesario. Algunas culturas lo hacen, ¿verdad? Lo hemos visto que se cambian de zapatos y dentro de la casa andan con zapatillas únicas para estar en casa, para uso doméstico, ¿verdad? Pero creo que ese gasto a lo mejor pudiéramos eliminarlo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Preguntan si en México se aplica efectivamente el método del queso suizo. Lo estamos implementando, hay que aplicarlo, ¿sí? Es una propuesta que hizo este investigador, virólogo australiano, McKay. A mí me pareció muy buena comentarlo con ustedes. Tuvimos dificultades en un principio, recuerdan, para que todos usáramos el cubrebocas. Hay gente que se resiste a utilizarlo, algo tan sencillo. Hay gente hay gente que, por ejemplo, le es imposible, se va a trasladar a su trabajo y utiliza un camión de transporte urbano. ¿Y qué haces? No puedes hacer nada. A las 7 de la mañana que vas a tu trabajo, pues cuál sana distancia, pero sí usar ese cubrebocas, sí lavarse las manos, evitar tocarte la cara, eso sí debemos de hacer, ¿sí? La aplicación, bueno, y ahí lo dije, responsabilidad personal y responsabilidad de la comunidad. Muy bien. Bien. En su opinión, ¿qué tan favorable es el uso de 2 cubrebocas al momento de salir de casa? ¿A dónde vas? ¿Sí? Creo que es bueno el uso de un cubrebocas bien utilizado, ¿sí? De pronto yo veo la gente con el cubrebocas aquí, no sé si me están viendo, y descubro mi nariz, ¿sí? Yo tengo cara grande, entonces me compré cubrebocas de tela, grande. No necesito doble. A lo mejor, si usted dice, me voy a subir al autobús, puedo utilizar doble en ese traslado. Al bajarme me retiro uno, llevo mi gel y me limpio las manos. No sé si me estoy explicando. Entonces, el de usar doble, creo que nos vamos a sentir un poco ahogados. Sería lo mejor el que utilicemos uno, pero bien, adecuadamente. Hay unos de neopreno que se me hace que en este tiempo de calor les va a sudar la cara. Yo sí estaría un poquito en contra de esos. Hay mucha dermatitis actualmente. Los dermatólogos están trabajando mucho con esto, les ha ido muy bien en la consulta particular. Entonces creo que hay que usar unos de tela que quede ajustado a- hasta barbilla y que cubra las mejillas. Y si estás cachetón y tienes papada, pues te va a ir muy bien, porque te la vas a cubrir. Perdón. Ok. ¿Qué porcentaje de la población se considera que debe estar vacunado para frenar la pandemia? Eh, Aquí en México somos cerca de 125 millones de mexicanos. Se consideró vacunar a 90 millones de mexicanos. Se estaba excluyendo a los niños porque no se había abierto las vacunas. En estos días, el día de ayer y hoy, se menciona que ya se puede vacunar a mujer embarazada, ¿sí? Y a niños de 12 años en adelante. Recuerdan, la vacuna estaba de 16 años en adelante, actualmente de 12 años en adelante. Entonces, si tuviéramos
una inmunidad por vacuna de más de, digamos, entre el 70 y 75% de la población, pudiéramos estar considerando que hay crear una inmunidad de rebaño. Sí, pero creo que esto lo trabajará mejor el día de mañana, creo que es el día de mañana, el doctor Ramos, ¿verdad? Me parece que, y a él sí pregúntenle eso. Ok. Pregunten qué es lo que más le preocupa de autorizarse el regreso a clases. Ok, fíjense, les voy a comentar algo. Lo mío es que el regreso a clases sí puede traer uno, enfermedad que llevemos a casa, aquellos desprotegidos, ¿sí? Este, em, están enfermando los jóvenes, definitivamente sí, con cuadros que pueden ser banales, asintomáticos, o algunos sí tienen comorbilidades y pueden llegar a ser graves. Entonces creo que eso es una preocupación. A mi grupo de alumnos les preguntaba yo cómo se sentían y voy a tratar de contestar también la pregunta que me está haciendo. Número uno, ¿cómo se sentían? Pues cansados, aburridos, eh, sin un estímulo para continuar. Sin embargo, lo que interesaba era regresar para continuar con su práctica clínica. Pero la gran mayoría también me contestaba que tenían miedo porque sus papás no estaban, algunos de ellos, en ese rango de edad de mayores de 60 hace unas semanas, o ahorita que ya empezó la vacunación a 50, 59 años, algunos de los papás ya están alcanzando, pero todavía había muchos papás menores de 50 años de edad que no están vacunados, ¿sí? Estaban en casa algunos de ellos conviviendo también con los abuelos y esperando que todos estuvieran vacunados. Algunos no se vacunaron. ¿Por qué? Por el rumor. Te va a dañar, te va a hacer más daño. Luego vimos unos memes donde se convertían en murciélaguitos o en no sé qué. Chistosos, pero a la gente a veces le afecta ver esos memes. También oímos hablar de situaciones anecdóticas, no lo que ocurre científicamente, anecdótico, ¿sí? También oímos de que me sentí mal, o ya me dio, ya tuve COVID, ¿para qué me vacuno? Entonces, el hecho es de que hay población mayor de 60 años y va a haber población que no va a querer vacunarse. Vamos a tener susceptibles. Entonces, el regreso a clases en modo presencial, me parece que debemos de todavía esperar un poco hasta tener a mayor población vacunada. Mucho rollo, mucho cantinflesco, pero creo que espero haber dado la respuesta. Sí, yo creo que sí, doctora, que es sobre todo la mayor de las dudas que tenemos, tanto los estudiantes como la comunidad de docentes, en cuanto a las características que debe tener el retorno seguro a las clases. Preguntan también sobre, ahorita comentaba la recomendación de utilizar la careta en el medio hospitalario, preguntan si solamente en hospital o se recomienda usar fuera en otros medios. Ok. ¿Cuándo debo de usar el cubrebocas? Voy a salir y lo estuvimos viendo en los gráficos. ¿Cuándo me voy a poner careta? En medio hospitalario, no creo, debe ser obligatorio utilizar en medio hospitalario. ¿Cuándo más? Si me voy a subir, por ejemplo, a ese camión, probablemente sí deba de llevar mi careta, ¿sí? Si voy a ir a un lugar donde va a haber más gente, debo de utilizar la careta. Ya decía algunas situaciones por las que es recomendable el utilizar la careta.
evito tocarme la cara sin haberme dado cuenta, o los ojos, ¿sí? Entonces, sí es absolutamente recomendable el utilizar careta en medio hospitalario, ¿sí? Sobre todo, ustedes al quitarse la careta pueden ver que sí va a haber gotículas, que sí va a haber algo que cayó ahí, ¿verdad? Y en medio hospitalario debe de utilizarse. ¿Por qué? Porque es un medio cerrado. Y si voy a estar en un lugar cerrado, debo de utilizar esa careta. Hay una pregunta recurrente que es, ¿qué opina del regreso a clases que están teniendo varias escuelas primarias? ¿Qué opino? Algo leí hoy en la tarde de que ya están regresando algunas escuelas primarias. Son pequeños que fluctúan edades entre, ¿qué será? 6 años, 12 años de edad. A ellos les puede ir muy bien si llegan a enfermar, pero ¿qué pasa con papás que aún no están vacunados? Porque muchos de sus papás deben de estar en edades de 30, 40 años o menores de 30 años de edad. Acordémonos de algo que tenemos también en nuestro país, una epidemia de eh, diabetes, hiperlipidemia, obesidad. Entonces, eh, ¿cuántos de nosotros tenemos un índice de masa corporal perfecto? ¿Sí? Entonces, creo que regresar ahorita a la escuela, los pequeños, desde el punto de vista de enfermedad biológica, no me parece correcto. Adriana López lo está diciendo. Desde el punto de vista psicoemocional es bueno, porque los chicos ya están aburridos, cansados, muchos de ellos han tenido un impacto psicológico tremendo. Y voy a comentar algo muy, muy triste, ¿verdad? Muchos de ellos han sufrido agresiones físicas, maltrato físico, emocional, hasta sexual. Y en muchos de ellos el ir a la escuela era una libertad que se les quitó cuando inició el confinamiento. Entonces, el regreso para muchos de ellos es muy, muy bueno. Sin embargo, desde el punto de vista de la pandemia, creo que todavía no es hasta conseguir esa abatimiento de susceptibles. Adriana López lo comenta. Okay. Otra de las preguntas recurrentes, yo creo que la principal pregunta es, ¿cuándo estima que pudiéramos regresar a clases en el ámbito universitario? En tiempo, va a depender mucho de cómo estemos vacunando, ¿sí? ¿Qué tan rápido va las, eh, la inmunización? Y hay de zonas diferentes y va a depender mucho también de lo que es la densidad de población, ¿sí? La densidad de población es lo mismo que el distanciamiento social. Decíamos, hay comunidades que tuvieron 1, 2 o 3 enfermos, pero ¿de qué tamaño es la comunidad y qué población tiene? Entonces eso nos daba una diferencia enorme, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de comunidades como Anáhuac, Aramberri, en el que el R0 es mínimo, pero también la comunidad es grande, hay una distancia entre personas bastante buena, entonces eso nos da un menor número de transmisión, ya lo vimos. Dar fechas no tengo para dar fechas. Eh, Jóvenes maestros, creo que el tiempo y cada semana vamos conociendo mejor la enfermedad. Les voy a presumir con algo, a lo mejor ustedes también me pueden presumir.
El sábado me puse la segunda dosis de vacuna, la de Pfizer. Se las presumo con mucho honor. Y como decía un meme, ya la edad no importa, déjame ver si ya entró para vacunarme, ¿verdad? Entonces, fechas no hay ni fecha tentativa, creo que vamos a ir viendo conforme. Por eso les digo, estemos atentos al semáforo, estemos atentos a los índices de vacunación y eso nos va a dar una pauta de cuándo vamos a regresar, ¿sí? Semáforo, índices de vacunación. Ayer 10 de mayo, alguien salió a la calle, alguien fue a un restaurante, vieron cómo estaba. Aquí hubo promoción de una nieve en el que daban 2 litros por el precio de uno. Pasabas y veías filas. ¿Había sana distancia? Ok, sigamos, por favor. Entonces, en 5 días veremos, o en las próximas semanas veremos cómo nos fue en este 10 de mayo. Y se podía muy bien articular el verbo, no te dejo hablar, articular muy bien el Adelante. verbo, perdón, por favor, discúlpenme, el verbo madre, porque a toda madre era un desmadre y bueno, me vale también. Ya una vez vacunados los jóvenes, ¿aún van a necesitar seguir utilizando el cubrebocas? Definitivamente hay que seguir utilizando el cubrebocas. Hemos visto que tenemos un buen número de vacunas, cada una tiene diferente eficacia. Nuestras vacunas ya son nuestras, tienen diferente eficacia, cada organismo se comporta diferente. Entonces sí debemos de cuidar lo que viene siendo el hecho de que todavía pudiéramos tener 1% de susceptibles, mínimo, pero sí somos todavía 1% susceptibles, ¿sí? ¿Cuándo podemos, y como alguien ya está comentando, vamos a seguir viviendo con el virus? Sí. ¿El virus llegó para ser endémico? Sí. El uso del cubrebocas no termina en este momento. Ya tenemos el cubrebocas de Halloween, de 10 de mayo, el cubrebocas del Día de la Amistad, de corazoncitos. Lávenlos, los de tela y sigamos usándolos. No quitamos el dedo del renglón en ese queso. Acuérdense del queso. Acuérdense del queso. Ahí está la clave. Cubrebocas, distancia, la vacuna, la tosidura, etcétera, etcétera. El queso. Y se hacen un sándwich de queso. Muchas gracias nuevamente y gracias por su tiempo. Un gusto. Gracias a ustedes. Un placer.